Tardes. Bueno, todavía son 5. Buenos días. Gracias, hijo. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amén. Bueno, continuamos con la serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Abra su Biblia en el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 15. Y dice en el encabezado: el concilio en Jerusalén. Y bueno, hoy tenemos un tema de importancia, como todo lo que aprendemos en la Biblia, pues todo es palabra de Dios. Amén. Y el tema que hoy vamos a compartir es conciliando 3 propósitos fundamentales de la iglesia. Conciliando 3 propósitos fundamentales de la iglesia. Y dice Hechos capítulo 15 verso 6, y dice: y se reunieron, ¿quiénes, hermanos? Los apóstoles y los ancianos, es decir, pastores, para conocer de este asunto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, por tu gracia. Gracias, Señor, porque después de haberte alabado, después de que cantamos tu palabra, te pedimos que hables a nuestros corazones ahora con la predicación, Señor, de tu palabra. Dame de nuevo que tu Santo Espíritu me guíe. Asimismo, Señor, te pido que pongas en el corazón de mis hermanos la intención de una tierra dócil, una tierra movible, una tierra lista y preparada para que la semilla caiga, Señor. Es tu Santo Espíritu quien llevará esa semilla al corazón y que esa semilla muera para que pueda dar fruto. Y somos nosotros los que morimos, Señor, para poder conciliar los propósitos fundamentales de tu iglesia, Señor, para que entonces nosotros crezcamos maduros, para que crezcamos en nuestra fe, para que crezcamos en doctrina, de tal manera, Señor, que la iglesia siga cada día guardando la unidad, esa unidad que se encuentra en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia que te ama, que es agradecida y que espera con paciencia tu venida, tu retorno, Señor. Y la iglesia dice: amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor nuestro Dios. Amén. Bueno, creo que la palabra concilio o conciliando tiene un significado que es unir, asociar. También significa poner de acuerdo a 2 o más personas que estaban enfrentando una lucha. También la palabra conciliar significa hacer compatibles 2 o más cosas. Significa también granjear un ánimo o un sentimiento determinado. También significa encontrar el acuerdo entre posturas aparentemente enfrentadas. Conciliar también significa mediar una disputa. El domingo pasado, mis hermanos, vimos que Pablo y Bernabé, mientras enseñaban de nuevo en Antioquía, se tuvieron que enfrentar con judíos procedentes de Judea. Estos falsos maestros eran hombres rebeldes que estaban enseñando que para ser salvo la gente, judíos que se habían convertido al cristianismo, incluyendo gentiles, debían hacer 2 cosas: circuncidarse y guardar la ley de Moisés.
Eso lo encontramos en el verso 1, en el verso 5. Mira lo que dice el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés, ¿qué dice, hermano? No podéis ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En otras palabras, mis hermanos, afirmaban que el sacrificio de Jesús y la fe no eran suficientes. Era necesario reunir ciertos requisitos humanos. Pablo y Bernabé, mis hermanos, no estaban de acuerdo con estos hombres, y dice que hubo una gran disputa. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas las cosas que habían hecho con ellos. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, ¿para qué? Para conocer de este asunto. ¿De cuál? Bueno, que es el sacrificio de Jesús y la fe no es suficiente. Hay que circuncidar y hay que guardar la ley de Moisés. Verso 7. Después de mucha ¿qué? Discusión. Diga conmigo, discusión. ¿Dónde me quedé? ¿Qué más? Pedro se levantó y les dijo. Ahora, Pablo, Bernabé, repito, no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, mis hermanos. El problema era de tal magnitud que se decidió ir a Jerusalén, como lo acabamos de leer. ¿Para qué? Para conciliar dichos temas. No conciliar en este caso no era ponerse de acuerdo. ¿En qué? Pues en añadir los ritos del judaísmo al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque entonces, mis hermanos, quizá sí habría una división fuertemente. El tema de hace 8 días, ¿recuerdan cuál fue? Salvos por gracia y no por las obras. Pueden entrar a YouTube, ahí tenemos el tema para conciliar nuestro tema de hoy con el de hace 8 días. Y la Biblia enseña, hermano, que la salvación es por fe en Jesús. ¿Cuántos lo recuerdan? Vimos Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el sacrificio de Jesús y la fe, hermanos, son suficientes para alcanzar la salvación. ¿Nos queda claro? Dígale al que está a su lado, dígale: el sacrificio de Jesús y la fe son suficientes para alcanzar la salvación. Amén. Efesios 2:9 dijo: no por obras para que nadie se gloríe. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. No tenemos que volver a las tradiciones humanas. Es lo que estaba hablando, o lo que empezó a hablar el apóstol Pedro a partir del verso 8. Porque algo refería Pedro. Mira lo que dice el verso 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe ¿qué? Sus corazones. Entonces, mis hermanos, después de conciliar la cuestión y de escuchar el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé, se aceptó que los gentiles no debían guardar la ley para ser salvos. Sin embargo, mis hermanos, se exhortó a los cristianos a respetar también los sentimientos y formas de ser de los cristianos judíos, no ofenderlos intencionalmente. Esto no quiere decir que Pablo, Bernabé, Silas
Pedro, incluso Santiago, el medio hermano de Jesús, se levantaran y dijeran: bueno, está bien, dejen a los hermanos en la congregación que ellos se circunciden y guarden la ley. No. Ahora, algo que debemos aprender, mis hermanos, es precisamente el verso 7. Vaya conmigo al verso 7. Dice: y después de mucha, ¿qué? Discusión. Hermanos, en estos tiempos de la iglesia y su nacimiento, vemos el gran poder de Dios a través del Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, mis hermanos, nos enseñan cómo esta manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo edificaba, sanaba a quienes, a toda la gente. Pudimos ver el milagro de aquel hombre paralítico, ¿recuerdas? Que Pedro le dijo en la puerta, ¿cómo se llamaba la puerta? La Hermosa, pero era la madera, recuérdenlo, no se llamaba la iglesia La Hermosa. Y de ahí pudimos ver muchos acontecimientos, gente sanada, paralíticos fueron sanados, es decir, el poder de Dios sobrenatural se derramaba en la vida de toda gente necesitada. ¿De qué? De un Salvador. Sin embargo, mis hermanos, algo que también podemos ver, por favor, si pueden checar, hermanos, si es algo. Algo que también podemos ver, mis hermanos, es que la iglesia entonces, vaya conmigo a Hechos 2:42 y vamos a ver algo en Hechos 2:42. Dice que la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Llega conmigo, eso es hermoso. La doctrina, mis hermanos, es hermosa para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La comunión unos con otros, mis hermanos, el partimiento del pan, las oraciones. Era un momento, mis hermanos, hermosos, pues la venida del Espíritu Santo se había derramado de una manera sobrenatural. Verso 43 dice que vino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Diga conmigo, wow. ¿Qué quiero decir? Que el poder de Dios sigue obrando hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que cumple su fidelidad. Dios es fiel, pero también Dios es soberano. Sigamos leyendo. Dice: todos los que habían creído estaban, ¿cómo, hermano? Juntos. Diga conmigo, juntos. ¿Cómo estaba en la iglesia? Juntos. ¿Qué más? Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es toda? ¿Qué es todo, hermano? Todo. O sea, donde se sentaban, decían: no, esto es perfecto. Entraban a la iglesia y venía un hermano: uy, mira mi hermano. Todo estaba en una unidad. Todos se veían unos a otros. Como estaba el temor de Dios, el Espíritu Santo se había derramado sobre los que creyeron. Entonces, mis hermanos, esas vidas, diga conmigo, eran saludables. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. ¿Qué cree? Permanentemente. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, como nuestro cuerpo, nuestra vida no había sido santificada por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo venía, pero tenía que salirse, porque era una confirmación de ¿qué? De Dios para con el hombre, que Él estaba de acuerdo. Sin embargo, cuando Cristo, mis hermanos, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre y creemos en Él, como bien lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que es importante decir es que el bautismo, mis hermanos, hay dos puntos importantes.
El primero, el bautismo del Espíritu Santo, es cuando una persona cree, no cuando alguien habla en lenguas. No es mi tema. Pero es cierto, dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿qué pasó en los cristianos? Dice que empezaron, es decir, los que estaban en el aposento alto, los apóstoles, 120 personas, que dice que fueron y hablaron, ¿qué? En lenguas. Entonces, mis hermanos, lo que representaba la venida permanente del Espíritu Santo. ¿A quiénes? Diga conmigo, a los que creían. ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? Levante su mano. Entonces, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. No, eso no enseña la Escritura. Cuando uno cree en Jesucristo, entonces, ¿qué pasa? Ahora, automáticamente estás haciendo que el Espíritu Santo ¡fum!, venga a tu vida, y ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando un creyente cree. Por eso vemos que en Hechos capítulo 15, Pedro, cuando empieza a hablar acerca de esta confusión que estaba metiendo estos religiosos, estos hombres, confundiéndolos con su fe, porque decían, no, ustedes no son salvos solamente, ¿por qué? Por la circuncisión. Por Jesucristo y su sacrificio y la fe. Y por eso Pedro se tiene que levantar y dice, no, mis hermanos, Dios que conoce su corazón, ¿y qué? Y vino el Espíritu Santo, porque eso es la palabra. Entonces, mis hermanos, estos creyentes que estaban ya sellados eternamente por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué crees? Dice que estaban como juntos. ¿Qué más? Tenían todas las cosas en común. ¿Qué más, mis hermanos? Dice que vendían sus propiedades y sus ¿qué? Bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos de aquí tienen bienes? Pues bienes. Bueno, eso es lo que enseña la falsa doctrina de la prosperidad. No, mis hermanos, hay que darlo en su contexto. Aquella iglesia estaba haciendo esto porque había sido perseguida. Fueron esparcidos los judíos. Unos se fueron a Samaria, otros, Antioquía, se fueron a Asia, se fueron a varios lugares, a Siria, Judea. El asunto es que, mis hermanos, estos cristianos, era tanto el poder de Dios en ese momento que ellos estaban totalmente saludables. Y cuando un cristiano es saludable, mis hermanos, ¿qué cree? Miren lo que dice verso 46. Hay perseverancia en la unidad, mis hermanos. ¿Cuántos días? Cada día. ¿En dónde, hermano? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En otras palabras, y vivieron felices y contentos por siempre. ¿Usted qué cree? No, mis hermanos. Vemos que, a ver, ¿cómo, pastor? Si aquí dice que estaban juntos, el temor de Dios vino a los corazones, el Espíritu Santo, compartían todas las cosas. Pues sí, pero ¿qué creen, mis hermanos? Que estos cristianos ciertamente tenían una naturaleza, ¿y sabe cuál era? La naturaleza de pecado. ¿Cuántos saben que antes de venir a Cristo, antes vivíamos como queríamos? Éramos mal hablados, ¿se acuerda? ¿O no? Digo era, porque ahora ya no. ¿Cuántos dicen amén? Antes vivíamos como queríamos, esa era nuestra naturaleza vieja. De hecho, esa es la naturaleza que tenemos, una naturaleza nueva. Pero cuando vinieron a Cristo, confesaron, se arrepintieron, entonces estas vidas, mis hermanos, adquirieron una nueva naturaleza, como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígale al que está a su lado, de modo que tú tienes dos naturalezas, una mala
y una buena. La pregunta es, ¿cuál de las dos estás alimentando más? Porque algo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es que hay tres propósitos fundamentales para la iglesia de Cristo. Y es importante que sepamos cuáles son estos principios básicos de las Escrituras para nosotros los cristianos, para que no caigamos en errores doctrinales como lo que estaba pasando en estos momentos de la iglesia. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía a Timoteo, porque hay hombres, ¿verdad?, que creyendo que saben, usan la ley, pero no de manera correcta, sino para su propia conveniencia. Es decir, estos hombres no estaban buscando llevar ¿a quién? A los creyentes a Cristo, porque lo que se estaba tentando aquí no era ni la circuncisión, no era ni la ley de Moisés. Lo que estaban atacando aquí, ¿sabe qué era? La salvación que es por medio de Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6 y vamos a ver algo muy importante. Después de que la iglesia, mis hermanos, sigue creciendo, en la primera predicación de Pedro, 5,000 se convierten. Esto quiere decir que cuando la iglesia crece, diga conmigo, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Avivamiento, ay, gloria a Dios. Pero ¿qué cree? Cuando la iglesia crece, los problemas crecen. Dígale al que está a su lado, ¿sí lo sabías? Después, en su segunda predicación, hermano, de Pedro, se convierte en 5,000 gentes. Imagínense nada más, si los que somos a veces bien difícil, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, ¿cómo estás tú? ¿En la vieja naturaleza o en la nueva naturaleza? Porque dependiendo de cuál alimentemos, un predicador del siglo pasado, del siglo XVI, yo no mal recuerdo, decía que esas dos naturalezas son como dos animalitos, solamente que uno es un animalote y es la carne. La pregunta es, ¿cuál de las dos vas a alimentar? Una es peligrosísima. ¿Cuántos han visto un pitbull, hermano, enojado y con rabia? Es tremendos. Son tremendos esos animales. Digo, no se diga el Rottweiler y no se diga en su momento el Doberman. No sé cuántos los conocieron esa raza. Y no se diga el pastor alemán y no se diga el San Bernardo. Yo le tenía mucho miedo en Claveles a unos dos perrotes así, hermano. Cuando veía que abrían la reja, le decía a mi papá o a mi mamá, no voy por tus cigarros. No. Eran malos esos perros. Pero ¿sabe por qué? Porque sus amos los alimentaban mal. Los alimentaban para odiar a la gente, no para cuidar a la gente. El asunto de la carne es que cuando no está siendo bien instruida en el amor y la verdad del evangelio, se vuelve un animal. Y sabe, muerde, lastima, agrede, ofende. Diga, ¿da miedo? Sí. Ahora, mis hermanos, todos sabemos que los apóstoles también se juntan y tienen que escoger a un apóstol más. Recuerdan que eran 12, pero uno, ¿qué hizo? Traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, ¿y tú quién eres? ¿De los que están con Cristo o de los que traicionan a Cristo? Bueno, verso 1, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hermano, ¿crecía el número de los discípulos? ¿Estaba el poder de Dios? Sí, pero ¿qué cree que pasó? Lea conmigo. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. ¿Qué quiere decir? Que vinieron los problemas. Entonces, mis hermanos, encontramos en la carta, regrese conmigo a Hechos capítulo 15,
Y encontramos que después de que esta iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo estaba creciendo, la gloria de Dios era manifiesta a través de sus siervos, hermano, habrán niños en Cristo y maduros en Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo a los Corintios cuando les dice en el capítulo 3: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, como gente, pareciera que ustedes no están convertidos, porque estos cristianos carnales estaban alimentando más su carnalidad. Es decir, no estaban poniendo atención a su vida cristiana. Estos cristianos de Corinto, mis hermanos, cayeron en un problema. ¿Cuál? En formalismos, en religiosidad, en legalismo. Pero sus vidas seguían en desorden, estaban en desorden. Presumían de los dones espirituales, presumían de conocimiento, pero tenían un problema. ¿Qué? Que ese conocimiento y esos dones no les pertenecían a ellos. No estaban usando correctamente los dones espirituales que Dios les había dado. ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Cristo. De manera, mis hermanos, que todos los que estamos aquí hemos sido llenos del Espíritu Santo. Esto implica que tenemos dones espirituales. Todos los que estamos aquí. Levante su mano. ¿Quién no es cristiano? Para convencerlo que acepte a Cristo. ¿Por qué? Para que tengas esos dones espirituales. ¿Para qué? Para que edifiques tu vida y edifiques la vida de otros. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu hermanito que está a tu lado y dile: mi hermano, tú eres un canal de bendición, no de maldición. Fíjese cómo le hizo: hermanito, tú eres un canal de bendición, pero no de maldición. Le da miedo, yo sé que da miedo. No, pues sí da miedo. Porque un cristiano carnal es peligrosísimo en una iglesia que Dios demanda ser lleno del Espíritu. Efesios 5:18. Porque ese cristiano, hermano, carnal va a vivir de acuerdo a sus emociones, sentimientos, emociones. Es decir, va a entrar, no le va a gustar cómo está pintado, no le gustó cómo cantamos, no le gusta cómo tocan, no, esa hermana no me cae bien, ese hermanito de la corbata me cae mal, siempre se duerme, el que está siempre viendo el celular, mira aquella criticón, mira aquel echando problema. Así entra. ¿Y sabe cómo sale? Voy a buscar otra iglesia. Y resulta que va a otra iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el problema? ¿La iglesia? No. Fíjate que un principio que debemos aprender es que en la iglesia de Cristo habrán problemas, habrán circunstancias. ¿Problemas como cuáles? Bueno, mis hermanos, pues quizá no te gustan las bancas, las sillas, los sillones. Hace mucho calor, luego hace mucho frío. Si hace mucho calor, no hay. Es que no hay, pastor, hace mucho calor. Y cuando hace frío, no hay calor. Luego no hace ni frío ni calor y dicen: ¿y ahora qué? ¿No hay ninguno de los dos? Ahora, mis hermanos, ¿eso nos divide? No, eso no es un problema. Eso no es un problema. Lo que sí es peligroso, mis hermanos, es llegar a la iglesia imponiendo doctrinas raras, imponiendo doctrinas que se manifestarán como a través de tu actuar. Mis hermanos, doctrina mala hace malos cristianos. Doctrina sana hace sanos cristianos. Por eso es que la palabra de Dios tiene que hablarse tal y como está escrita. Por eso la palabra de Dios tiene que hablarse sin tantas vueltas y tiene que ir directo ¿a dónde? Al corazón del problema. ¿Cuál? El orgullo del hombre.
A veces se piensa que nosotros los pastores hablamos de sus problemas personales, problemas en casa, problemas aquí. Mis hermanos, de tal manera que pedimos discernimiento a Dios para decir: Señor, si no visito, nos dicen, es que ni te visita tu pastor, es que no viene. Y cuando visitamos, dice, ya ves, para eso nos visita el pastor, ahora ya está diciendo lo que vio en la casa, lo que vio de ti. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué crees? Lo primordial que debemos hacer los pastores, ¿qué crees? Es discipularte, instruirte, doctrinarte. ¿Para qué? Para que tú seas maduro, fuerte, sólido. Para que cuando vengan problemas difíciles y tentaciones duras, nada te mueva de tu iglesia, de donde Dios te ha añadido para aventar raíces. Ciertamente todos estuvimos en otras doctrinas con diferentes aplicaciones humanas y nos hicieron cometer muchos y graves errores. Y yo se lo digo por experiencia propia como pastor. Hice muchas cosas donde éramos como 300 aproximadamente, quizá menos, quizá más, no lo sé. Pero cuando el Señor me habla y me dice, ¿sabes qué? Esa doctrina no me agrada. Te estás condenando tú y toda la gente que te escucha. Y sabe, mi hermano, cuando quisimos corregir, dimos un giro de 180 grados. ¿Qué cree que pasó? Se fueron. Y nos quedamos con pocas familias. Pero el Señor dijo, mira, tú no te preocupes de cuántas hayan. Miren, por ahí se dice, ay sí, poquitas pero benditas. Decían, eso es una mentalidad de mediocres. Bueno, más bien dicho, un mediocre es aquel que no conoce cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Ahora bien, como asambleas debemos saber cómo funciona y cuáles son los propósitos fundamentales de la iglesia para no caer en errores como estos, mis hermanos, por sentirnos dueños de la iglesia. Y si algo me queda bien claro a través de mi pastor, porque es importante, porque así como ustedes tienen un pastor, yo tengo un pastor y no me dirijo por mí mismo. Y me ha quedado claro que yo no soy dueño de la iglesia, hermano. Decía mi pastor Chuy, aquel que dice que es dueño de la iglesia, con razón está la iglesia como está. Jesús, mis hermanos, es el dueño de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dejó instrucciones muy claras y muy precisas de cómo hacer la iglesia. A nadie el Señor le pidió opiniones, mis hermanos. Diga al que está a su lado, tampoco a ti. Es que si yo fuera el pastor, yo no haría eso. Si yo fuera el que estuviera en audio y video, yo no haría eso. Si yo estuviera en la batería, no, yo no toco así. Si yo fuera ujier, yo no recibo así a las hermanas. ¿Qué sé yo? El asunto es, ¿y por qué no estás? Bueno, por dos cosas. Número uno, porque quizá todavía Dios no te ha llamado. O número dos, quizá tú no quieras servir a Dios. Ahora, mis hermanos, vemos un claro ejemplo que Dios no le pidió opinión a Moisés en Éxodo 40 de cómo hiciera el tabernáculo, ¿recuerdas? Simplemente le dijo, Moisés, haz esto. ¿Y qué hizo Moisés? Hizo todo lo que Dios le dijo. No le pidió opinión. Amados, Dios no nos pide opinión de cómo hacer iglesia. Hay gente que dice, pues sí, así dice la Biblia, pero yo creo esto y esto otro. Hermano, esas son palabras muy temerarias. Es por eso que la iglesia, mis hermanos, muchas veces va a estar en crisis, va a entrar en crisis. Por no entender que fue Dios quien nos dio los principios básicos y fundamentales de cómo funciona la iglesia local, mis hermanos, y lógico, la iglesia universal. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de la iglesia, hermano? Escuche, fíjese, ponga atención. Número uno, que seamos empresarios exitosos aquí en la tierra. Dígale que está a su lado, ¿qué quieres? ¿Quieres ser un empresario exitoso? Ahora espérame, Dios está peleado con que seas un ¿qué? ¿Petrolero exitoso? No.
Pablo exhorta a los tesalonicenses y les dice: hermanos, crezcan, tengan sus negocios, prosperen, pero hay algo, que nunca se olviden de Dios. No te olvides que Él es tu creador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregunto, entonces, ¿quiere Dios que seamos empresarios exitosos aquí en la tierra? Eso le enseña la prosperidad. Recuerda, Dios no está peleado que prosperes. El problema es que ames más el dinero que a Dios. ¿Y cómo dice esto, pastor? Porque cuando tienes, organizas tu tiempo. ¿Cómo? 15 días, vamos a hacer esto, mi amor. ¿Cómo? Un domingo con tu mamá, un domingo contigo, con tu mamá, y el siguiente domingo nos vamos a la iglesia. Es decir, cada 15 días vienes a la iglesia. Ay, ¿por qué cada vez que vengo a eso habla el pastor? Pues yo no sé, es que cada 15 días vienes o cada mes. Yo no estoy hablando, es más, voy a predicar así, mira, con los ojos cerrados. Ahora, siguiente. ¿Qué pide el Señor? Que seamos cristianos maduros, de corazón limpio, con acciones honestas y justas. A ver, hermanos, ¿quiere Cristo que seamos exitosos aquí en la tierra, o que seamos cristianos maduros, de corazón limpio, con acciones honestas y justas y rectas? ¿Cuál pesa más en tu vida? ¿Cuál pesa más en tu vida? Porque la que pese más, esa es la que dices, amén. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Colosenses capítulo 3, mira, si tú resucitaste con Cristo, vino el Espíritu Santo sobre ti, ¿qué crees? Busca las cosas que están en el cielo y no las terrenales. Repito, mis hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Que no trabajemos, que no prosperemos? No, quiere decir que no pierdas de vista que si empiezas a amar más el dinero, dejarás de amar a Dios. ¿Cómo? Olvidas el compromiso que tienes con Él. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Vámonos, hermanos. Así que afirmemos los principios fundamentales de la iglesia, que es bien importante que lo sepas. Número 1, primer principio, mis hermanos, que hay que conciliar en esta tarde. Número 1, ministrar a Dios en adoración comunitaria. Ministra, es decir, sirve a Dios en la adoración comunitaria. ¿Cómo, pastor? Como hace un momento lo hicimos. Miren, hermanos, todas las doctrinas bíblicas que hoy practicamos, por ejemplo, la fe, ya no será necesaria, hace un momento lo decía, ejercitarla en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque ya estaremos viendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya en el cielo no va a ser necesario que le digas al hermano, hermano, tenga fe. Pues ya estamos en el cielo. ¿Cómo para qué? ¿Qué más? La sanidad. Ya no será necesaria que le digas, hermano, el Señor te va a sanar. Ay, no, ya estamos aquí en el cielo. Ya nuestro cuerpo es ¿qué? Ya fue glorificado. ¿Qué significa? Que nunca más se volverá a enfermar. Nuestro hermano Joel, como nuestra hermana, recuerdan a nuestra hermana Anameli, ¿dónde están? En la presencia del Señor. Y asimismo todos los que vamos para allá. Dígale al que está a su lado, ¿estás listo? No me hables de eso. Siguiente, mis hermanos, la santidad de Dios, ¿qué cree? La santidad, ya no será necesaria en el cielo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios nos va a rodear. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué cree? La adoración es la única doctrina que permanecerá después del fin de este mundo por los siglos de los siglos. La adoración nunca va a cesar, mis hermanos. El apóstol Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 13, verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sin embargo, la adoración permanecerá, mis hermanos. La alabanza y la adoración es una reverencia de amor. Es decir, es una actitud de amor. ¿Cuántos aman a Dios? Llega a la alabanza. Llega la adoración.
Bien poquitos amenes. Ay, pastor, es que nos gana. Pues gánale a la carne. ¿Cuál vas a alimentar más? ¿La carne o el espíritu? No estoy bailando, pero no. Voy a danzar. La alabanza y la adoración es una reverencia, es una actitud de amor. ¿Qué más? De respeto a Dios. De manera que si alguien de aquí dice, yo temo a Dios, ¿de veras? Entonces el Señor te dirá, ¿por qué no me celebras públicamente? Bueno, Señor, yo te celebro en mi casa. Bueno, ahí cualquiera. No, yo te envié a que celebres. ¿En dónde? En la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque en esa celebración pública, mi hermano, le estás dando el mérito de Dios, por el cual es dador, ¿qué? Es dado, a nosotros los hombres. Es un honor adorar a Dios. Salmo 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermano, ¿queda claro qué tan importante es este propósito fundamental? ¿Por qué vienes a la iglesia? Para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque lo amas y porque le eres agradecido. La razón suprema, hermano, para la existencia humana es adorar a Dios. ¿Por qué? Por su amor, su grandeza y sus proezas de salvación. La salvación, mis hermanos, la adoración no es una sugerencia, es un mandamiento. Salmo 22:23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Hermano, ¿qué es temer a Dios? Adorar a Dios. Eso es un principio del temor de Jehová. Los sabios adoran a Dios. Los insensatos no adoran a Dios. ¿Por qué? Porque ese es un principal, es un propósito esencial de la iglesia. ¿Cuánta iglesia hay aquí? Levante su mano. Pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Amén. Alábale. Amén. Hay gente que dice, es que no me gusta la alabanza y la adoración. Incluso han de decir, mire, yo la verdad es que llego a la palabra de Dios. Ahí es donde me nutro. Hermanos, lamento decirte que el cielo entonces no es tu destino. ¿Por qué? Porque si en algo se distingue el cielo es que precisamente es por la adoración. ¿A quién? A Dios. Hermano, al llegar al cielo, todos van a estar alabando y tú, híjole, lo que menos me gustaba, aquí está. Pero lo que no te has dado cuenta es que las puertas, ahí está Pedro y no te ha abierto. Aquí con el juego de llaves. Hola, hermano. No, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque si no te gusta adorar a Dios aquí, entonces en el cielo se va a ir a adorar a Dios. Ay, qué aburrido. Bueno, será aburrido para aquel que no pasa tiempo con su Señor. Pasas tiempo viendo más tus problemas, tu escasez, tus tristezas, tus angustias, tus necesidades, y no es tan mal. Jesús dijo en Mateo 6, así aprendan a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué más? Danos, ¿qué? El pan de cada día. ¿Qué implica? ¿Ya viste? Ahí están tus necesidades. Sí, claro que puedes pedir por tus necesidades, por tus hijos, por tu esposo, tu economía, tu salud, tus sueños, tus anhelos. Hermano, allí están. Pero no te olvides el orden de las cosas primordiales de Dios. ¿Cuál? Que le des toda la gloria a Él. Hermano, el pueblo de Dios debe ser un pueblo adorador. ¿Sí lo sabías?
Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. ¿Ya vio? Hermano, la adoración es la respuesta del pueblo de Dios ¿a qué? Al amor de Dios. Mira lo que dice Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La adoración es la respuesta a la santa presencia de Dios, mis hermanos. Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La adoración, mis hermanos, es la respuesta a la grandeza de Dios. Así lo dice Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová Dios es, ¿qué, hermano? Grande sobre todos, ¿qué dice? Los dioses falsos. Mis hermanos, la adoración es la respuesta al temor de Dios, así lo dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, mis hermanos, el tema de la adoración aparece en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un reformador, mis hermanos, del siglo XVI dijo lo siguiente acerca de la adoración. Y él decía: la música es un hermoso y amoroso regalo de Dios que frecuentemente me ha despertado el gozo de la predicación. Al lado de la palabra de Dios, la música merece la más alta alabanza. El regalo del lenguaje combinado con el regalo de canciones fue dado al hombre para que proclamemos la palabra de Dios a través de la música. Entonces, cuando tú vienes en la mañana, llegas a tiempo, ¿sabes qué estás haciendo? Proclamando la palabra de Dios. Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora estás proclamando, escuchando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros predicamos el evangelio cuando cantamos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a Dios? Porque Él es digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza. Ahora bien, mis hermanos, esa adoración debe de ser centrada solo en Jesús, no en ti o en mí. Eso es algo bien importante. Tú y yo, hermano, debemos enseñar a nuestros hijos que vamos a la iglesia principalmente ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos y porque estamos agradecidos con Él. Quizá tus hijos te digan: ¿y de qué le agradecemos? De que estás vivo, hijo. ¿Y de qué le agradecemos, papá? De que nos ha dado de comer. ¿Y de qué le agradecemos? Mira, hijo, principalmente porque nos envió un Salvador, porque perdona nuestros pecados, porque nos escucha cuando le clamamos. Hermano, alguien que no alaba su rostro no tendrá gozo. ¿Por qué? Porque en el corazón no hay gozo. ¿Recuerdas el Salmo decir? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A ver, ve tu rostro. Entonces, mi hermano, la adoración debe de estar centrada ¿en quién? Solo en Jesús. No en ti, no en mí. Nuestras reuniones, mis hermanos, deben girar en torno a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es como el firmamento que gira alrededor del sol, y Jesús es el sol de justicia, así lo dice los salmos. Entonces, en esa analogía, mis hermanos, toda actividad en la iglesia debe de girar alrededor de Jesús. Si en esta iglesia empiezas a escuchar pastor, ministerio, hermanos, etcétera, etcétera, perdimos la brújula de la fe. Hermano, la brújula no es la fe, la brújula es nuestro Señor Jesucristo. La fe
es la que nos ayuda a mirar la brújula para saber a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Un corazón, hermano, que adora tiene actitudes aceptables. Repito, un corazón que adora tiene actitudes aceptables. ¿Por qué? Porque está sano, porque tiene comunión con su Señor, con su Salvador. ¿Cómo? Bueno, una de esas actitudes es que tiene un corazón dispuesto a adorar a Dios. Número 2, es un corazón rendido a Dios. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Así lo dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Lo que quiere decir, hermano, que la verdadera adoración no es la repetición mecánica de letra, sino de un corazón reverente en obediencia y confianza. Porque cuando tú vengas a la iglesia, tú no vas a ver primero quién vino, quién no vino, cómo no vino, solo se fue. No estarás viendo eso. Estás centrado en el principal motivo de la reunión. ¿Cuál es? Adorar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien que adora a Jesús, mis hermanos, tus problemas no es que los olvides. No, hermano, no vengas y olvides tus problemas. Ven y deja tus problemas en el Señor y el Señor te sostendrá. El Señor te dice: yo soy tu sustentador, estoy contigo, no temas. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú adoras a Dios, mis hermanos, no es que te olvides de los problemas. Dejas tus problemas en el Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón se deleita en Él. Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Es decir, Señor, encárgate de mis problemas. Y el Señor te dice: yo me encargo de tus problemas, tú encárgate de mis asuntos. ¿Cuáles son? Adórame, cree en mí. Señor, es que tengo problemas en mi trabajo. Mira, Señor, esto me están haciendo. Señor, me están atacando. Señor, me quieren correr. Señor, nos quieren sacar de mi casa. Hey, que no se te olvide que yo soy soberano. ¿Pero qué es eso, Señor? Que estoy tratando contigo. Quiero probar tu fe. Quiero verdaderamente saber dónde está tu corazón, si en lo que es material o en lo que es espiritual. El asunto es que renegamos cuando tenemos situaciones difíciles y a veces huimos. ¿Cómo? Buscando primero al hombre y en segundo lugar a Dios. Por ejemplo, la alabanza implica algo muy importante, que dobla tus rodillas. Que el pastor o quien ministre no necesariamente te diga en la adoración: hermano, dobla tus rodillas. No. Alguien que viene a dejar sus cargas, no a olvidar sus cargas, no carga sus cargas. ¿Sabes qué hace? Dobla sus rodillas. Y en la oración empieza a decirle: aunque esté la alabanza, no te preocupes, ¿quién te ve? Es el Señor el que ve. ¿Y qué ve tu corazón? Señor, pero mi esposa, el Señor te dice: hey, mírame a mí, el autor y consumador de tu fe. Tu esposo no es el autor y consumador de tu fe. Yo voy a tratar con él. ¿Por qué? Porque lo amo. Y a quien yo amo, trato con él. ¿Cómo? Lo voy a disciplinar. Ay, Señor, pero no lo lastime. Espérame, yo no lo lastimo. Solo que el que huye de mí se lastima a sí mismo. Te voy a poner un ejemplo. Jonás huyó de Dios, se metió en una barca, empezó a zambolotearse, la barca zangoloteó. ¿Dónde terminó Jonás? Lo aventaron. ¿Por qué? ¿Dios quería que se lastimara? No, él se estaba lastimando solo. ¿Cómo? Dejó de confiar en Dios y puso más atención en sus decisiones y emociones de su corazón. Te voy a explicar por qué eran emociones. Dios les dijo: mira,
quiero que vayas y prediques. Era profeta Jonás. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Pero un verdadero profeta no le está diciendo sé exitoso, no le dice el Señor que mires tu corazón y te arrepientas porque has hecho daño aquí, has hecho daño acá, has hecho daño aquí. Ya párale. Quiero bendecirte, pero es necesario que me obedezcas. Y Jonás, mis hermanos, pues fue afectado. Entonces, mis hermanos, la alabanza implica algo muy importante, que la oración. La alabanza implica algo muy importante, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La alabanza implica algo muy importante, que el ayuno. Dígale que está a su lado, es necesario ayunar. Porque en el ayuno crece tu salud espiritual, también tu salud física. Mi esposa, voy a interpretar bien lo que quiso decir de la coca, porque lo interpretó raro. Yo le dije, odio tanto la coca que terminaré con ella. No es cierto. No, mis hermanos, hay cosas que nos damos cuenta que agreden nuestra salud externa, ¿cierto o no? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle un alto o un equilibrio. Come pollo, pescado. Ay, ahora ya no está dando clases de nutrición el pastor. No, hermano, solo recuerda que el Señor dijo, este templo es mío, no tuyo, cuídalo. ¿Cómo lo cuidamos, mis hermanos? La Biblia dice, otro asunto más, la alabanza implica algo muy importante. Diga conmigo, congrégate. Ahí va, pastor, otra vez. Miren, mis hermanos, ¿amas a Dios? Es una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces ama a la iglesia. La Biblia dice, hermano, que la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Hermano, pregunto, ¿a qué esposo le gustaría que le dijeran, mira, hermano, contigo todo lo que quieras, pero a tu esposa no la soporto? ¿A quién, hermano? ¿A quién, varón? ¿Qué le dirías? ¿Qué vale, hermano? Le voy a dar me bajo de la cruz. Hermano, para poder respetar y amar la iglesia, primero debe ser parte de ella. ¿Cómo? Comprométete con ella. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste cuando conociste a tu esposa? Bueno, es que hay dos tipos de personas. Los que le dijeron, wow, tú me gustas, y se la robó. No le pidió permiso a nadie, le bajó las estrellas, ella le creyó, y se la robó. Mira, hermano, no. Aquel que ama a una mujer, en primer lugar la respeta. ¿Cómo? Amándola. ¿Cómo? Comprometiéndose con ella. Alguien dijo, bueno, es que yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. Eso es contraproducente. Eso no, eso choca. ¿Con qué? Con las reglas de Dios, no con las reglas del pastor. No, pastor, usted lo dice para que haya ofrendas y diezmos. Mis hermanos, estés tú o no estés tú, esté yo o no esté yo, Cristo siempre sustentará su iglesia. Así es que, mis hermanos, en Efesios capítulo 5, Pablo hace una analogía del matrimonio con la iglesia. ¿Quieres ver a tus hijos comprometidos con Dios? Sí, pastor, comprométete tú con la iglesia. ¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo. ¿Y sabes qué tienes que hacer, esposos? En Efesios 5, donde Pablo nos enseña acerca de la analogía de la iglesia, ¿con qué? Con el matrimonio. Ahora pregunto, esposos, ¿cuántas esposas tienes? ¿Qué pasó, pastor? Esposas, ¿cuántos esposos tienes?
Esposos, ¿cuántas casas tienes? Esposas, ¿cuántas casas tienes? Ahora, esposos, ¿cada cuándo visitas tu casa? No, pastor, nada más los domingos. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? No, pues es que, pues tengo más esposas. ¿Sí sabías que hay hombres con más esposas? Es que se sienten árabes. Si tú puedes, dicen ellos, si tú puedes sostener a 5, puedes sostener a 10, dicen ellos. Hermanos, apenas si podemos con una mujer que Dios nos dio para sustentarla y amarla y cuidarla. ¿No sabe, sí o no, mi cielo? No, hombre, yo tengo que trabajar mucho conmigo para poder entender a mi esposa. Entonces, mis hermanos, no andes de casa en casa. ¿Cuántas casas tienes? ¿Sí me entiendo o no? ¿O quieres más directo? ¿O le hago más analogías? Entonces, ¿cuántas casas tienes? Una. ¿Cuántas veces la visitas? Los domingos. No, espérame. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántas iglesias tienes? No les escucho. Estoy esperando que el Señor me confirme. Ya llevas 14 años y todavía estás esperando. Segundo propósito, y estamos casi terminando. Fíjate que hablar de la adoración, hermano, es sumamente extenso, muy extenso. Sin embargo, quise aplicar estos dos últimos puntos para que me dé el tiempo, porque todo tiene que ver, hermano, en un solo eje. Diga conmigo, Jesucristo. El segundo propósito fundamental de la iglesia, hermano, es ministrar a los oyentes. ¿Cuántos oyentes hay aquí? ¿Qué quiero decir con ministrar? Bueno, estoy hablando de ayudarte a crecer, que es exactamente lo que estaba haciendo Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15. El apóstol Pablo, mis hermanos, como Pedro, como Silas, nos dice a partir del verso 22, mis hermanos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir ¿qué? De entre ellos varones. Mira, hermano, aquí la palabra varón no implica hombre, macho. No, vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Rápidamente, ya casi termino, me faltan 2 horas. Dice así. Entonces, verso 2. ¿Recuerdan que habían problemas? ¿Cierto o no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron, hermano? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Pero veamos a qué se refiere varones. Siguiente, ¿qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos, en la oración y en el ¿qué? Ministerio de la palabra. Regresa a Hechos capítulo 15, verso que les dije, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos ¿qué? Varones, ¿cómo? De buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué dice? Y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás,
Bérsebas, perdón, y a Sila, otra vez de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, principales entre los hermanos. Es decir, ¿por qué principales? Porque, pregunto, mis hermanos, ¿todos los del ministerio somos mejores que ustedes? No, no, mis hermanos. Todos valemos lo mismo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos el mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos puso en diferentes servicios. Los que estamos aquí hemos sido puestos por Dios. ¿Para qué? Para edificarte, para ayudarte a madurar, para ayudarte a crecer. Que es exactamente lo que estoy haciendo ahorita, hermano, edificando tu vida. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. De manera que Dios nos dio el ministerio de la palabra para que a través de ella sean edificados. Por eso es que para ser edificados, ¿qué crees que necesitamos en primer lugar? Diga conmigo, que esté presente. Porque si no, ¿a quién le predico, mi hermano? Doy gracias a Dios que hoy estás aquí. De verdad, y te lo digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque me permites edificarte. Agradezco a Dios que estés aquí. Entonces, Jesús enseñó algo muy importante en Mateo 28:18 y dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Mis hermanos, yo no hago discípulos para mí, que me sigan a mí, sino a Cristo. Tú no hagas discípulos para que te sigan a ti, sino a Cristo. No hagas discípulos para que te vean a ti. Tú no eres el dador de vida. Se llama Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice: hagan discípulos. ¿A dónde? A todos los pueblos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no levante su manita, pero si alguien no se ha bautizado, ya es tiempo. Ya te tardaste mucho. No es que no siento, no se trata de sentir, es un mandamiento. Pastor, es que es una gran responsabilidad. No, la responsabilidad es aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque es un compromiso. De manera que si no te has bautizado, mis hermanos, Dios mediante, vamos a anunciar, solo daremos una clase, porque en febrero hay bautizos. Ya se acercó un hermano, me dijo: pastor, ya el Señor me habló. Le dije: gloria a Dios. Pastor, me tengo que bautizar. Hermanos, pregunto, vimos hace 8 días, porque hay iglesias que enseñan que si no te bautizas, ¿no eres qué? Salvo. Es como decir, si no te circuncidas, no eres salvo. No, mis hermanos. El bautizo no es para salvarnos. El bautizo es porque es un mandamiento. ¿Cuántos aman a Dios? Obedece ese mandamiento. ¿Qué más? Estás testificando públicamente que eres parte de la familia de Cristo. ¿Qué más? Estás cumpliendo con ser un ejemplo. Siguiente. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles, ¿qué dice, hermano? Que guarden. Aquí la palabra guarden significa que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diga conmigo, amén. Así es que, mis hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Que para ser discípulo de Cristo, hermano, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, pastor, esto es algo para toda la vida. ¿Qué necesito? Perseverancia. ¿Qué más? Firmeza. ¿En qué? En las cosas de Dios. Diga conmigo: Dios no ha terminado conmigo. ¿O ya terminó contigo? Así es que, mis hermanos, ¿cuántos aman a Dios? Tiene la responsabilidad ¿de qué? De ser discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, como es un organismo vivo, no una organización, es un organismo vivo que debe crecer espiritualmente. ¿Y cuál es su meta? Diga conmigo: que todos lleguemos
esa palabra lleguemos significa guardemos que la unidad de la fe. Hermano, si tú creces maduramente, si tú eres maduro espiritualmente, ¿qué cree? Eres un cristiano sano, saludable. Los hijos honran a sus padres, los padres aman a sus hijos y los instruyen. El esposo ama a su esposa y la esposa respeta al esposo. ¿Cuánto quieren eso? Ay, pastor, suena bien increíble. No lo es. No lo es. Pastor, pero si no me ama, no te preocupes, tú respeta. ¿Por qué? Porque Dios a ti te hizo como a su imagen. Tú guardas la unidad de la fe. ¿Pero dónde? En la iglesia. Entonces, mis hermanos, Efesios 4:13 dice que es importante que todos lleguemos, ¿sí?, la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, la palabra perfecto también podría traducirse como maduro. Y contrasta, hermano, con la frase, ¿recuerdas a Pablo cuando le dijo a los corintios niños fluctuantes? O también a Pablo a Timoteo. Entonces, mis hermanos, una mujer perfecta, un hombre perfecto, es decir, maduros, tienen como patrón un modelo. ¿A quién, mis hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, no a ninguno de los hermanos. ¿Tu modelo quién debe de ser? Jesucristo. ¿Tu identidad quién es? Jesucristo. Así es que, mis hermanos, si somos cristianos sanos, ¿por qué? Porque te estás edificando en la palabra. ¿Para qué? Para guardar la unidad de la iglesia. ¿Qué crees? Nada va a dividir esa iglesia. Nada. ¿Por qué? Porque nos guardamos ¿de qué? De los lobos rapaces, disfrazados de ovejas. Cuando tú veas un lobo rapaz, mis hermanos, luego, ¿qué debes hacer? Hazle así un lobo y vas a ver qué te hace. ¿Qué debes hacer con un lobo, hermano? Con un perro rabioso. ¿Qué harías? No, yo me echo huir. Es lo primero, es lo normal que hacemos. No, es decir, salte por la tangente. Huye. No, espérame. El Señor dice que lo enfrentes. ¿Cómo? Con apología. ¿Qué es la apología? Ay, pastor, ¿y esto para mí? ¿A mí qué me interesa? Ese es el asunto. Por no involucrarte en las cosas espirituales, eres una persona simple. Y por eso terminas en la psicología. Por eso terminas en libros que te ayuden ¿a qué? A levantar tu autoestima. Mis hermanos, perdónenme, se los digo con amor y no hice esto con la intención de señalar a nadie. No, hermano, venimos de allá. El Señor quiere que seamos maduros. ¿Por qué? Porque aprendimos juntos ¿qué? A rendir nuestras rodillas en oración. Aprendimos a leer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor quiere que la medida de nuestra estatura sea ¿cuál, hermano? De nuestra estatura sea ¿cuál? La plenitud de Cristo. Ahora, mis hermanos, esta plenitud es la medida que todos debemos inspirar llegar. Todos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque también la palabra de Dios nos dice que hay hermanos lentos en la fe. ¿Qué quiere decir? Que no todos seremos espirituales, ¿sí o no? Pero los espirituales, ¿qué crees que haremos? Sostendremos a los débiles. No los vamos a menospreciar con creyéndonos más, yo porque conozco, yo porque sé. No, mis hermanos, al contrario, buscaremos la manera de ayudar a un hermano. ¿Cómo? A través de orar por él. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a llevar a Dios, eso le corresponde a él. Hermano, a nosotros no nos corresponde llevar a nuestros hijos a Dios. ¿Qué quieres decir? Que los obliguemos. No, espérame, no estoy diciendo que tú como autoridad les instruyas que es importante que te sigan. ¿Por qué? Porque eres el ejemplo, tú eres la autoridad. Y ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen que ser instruidos. ¿Pero de qué manera? Yendo tú a Dios. Ellos van a aprender a ir a Dios. Lo más tremendo
es que sean los hijos quien vaya a Dios y no tú. A mí me ha tocado ver jóvenes que se entregan a Dios y no veo a sus padres entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus mentes en otras cosas. Así es que termino con lo siguiente. Surge la pregunta, ¿cómo se refleja entonces este crecimiento en la vida y ministerio de la iglesia local? Bueno, mis hermanos, son 3 verdades. Número 1, dijimos, ¿cuál es? La adoración en la iglesia a nuestro Dios. Número 2, ser edificados. Y número 3, predicar el evangelio. Hermanos, es bien importante que tengas estos 3 principios. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegues delante de Dios, Él te va a decir, quiero cuentas de lo que hiciste en tu vida cuando estuviste en la tierra. ¿Qué hiciste? ¿Qué enseñaste? Ahora, mis hermanos, resumiendo, la adoración, la edificación y la predicación del evangelio se resume en 3 cosas importantes, 3 marcas, 3 evidencias del crecimiento de una iglesia local que tú y yo tenemos como meta hacer. Número 1, estabilidad doctrinal. Tienes que tener una estabilidad doctrinal. ¿Qué quiero decir? Pablo escribió, mis hermanos, para que ya no sean niños fluctuantes, Efesios capítulo 4, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, tú y yo necesitamos estabilidad espiritual. ¿Para qué? Pues para que no seas como un niño llevado como con un dulce. Oye, allá están haciendo milagros. Y ahí vamos a ver. Vamos. No, ahora ya están haciendo milagros. Y allá van. Es que aquí no enseñan doctrina. Eso es para niños. Mira, hermano, conozco hombres con mucho conocimiento teológico, pero con muy poca aplicación de esa teología que él conoce. ¿De qué sirve que tengamos mucho conocimiento y muy poca aplicación de ese conocimiento? Así es que, mis hermanos, la palabra fluctuante significa zarandeado, seducido. ¿Por qué? Por las obras, sacudido, perdón. Entonces, hermano, un creyente inmaduro que alimenta más la carne va a descuidar su madurez y serán llevados de un lado a otro por los vientos huracanados que producen ¿qué? Enseñanzas, ¿quiénes? De falsos maestros. Y les vas a creer fácilmente. ¿Eso qué genera? Inestabilidad doctrinal. ¿Y qué implica una estabilidad doctrinal? Falta de convicciones claras. Habrá gente que te dice, oye, ¿no tú ibas allá? No, creo que ibas allá. No, creo que ibas allá. Eres como un barco. No, mis hermanos, diga conmigo, necesito ser firme. Número 2, busca, hermano, el balance entre la verdad y el amor. Así lo dijo Pablo. ¿Qué quiero decir? Mis hermanos, yo no estoy aquí para hablarte y decirte inmaduro y yo soy el maduro. No. Estoy aquí para decirte que todos necesitamos alcanzar la madurez, incluyendo tus pastores. ¿Sabes por qué? Porque todavía me faltan muchos años de experiencia y yo necesito seguirme capacitando. Yo necesito aprender a equilibrar lo que sé con lo que hago, porque a veces repruebo en algunas acciones mías con mi esposa. ¿Cuántos de aquí han fallado con sus esposas? No les escucho, o nada más soy yo. Esposas, ¿cuántos han fallado a veces con su esposo? Mi esposa también. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, no somos perfectos. Así es que tú y yo necesitamos buscar, ¿qué, hermano? El balance de ¿qué? De la teología que conoces, teología bíblica, con la ¿qué? Teología práctica, es decir, la verdad del evangelio y el amor del evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando, por favor. Mira lo que dice Santiago, por favor, mis hermanos, capítulo 3, verso 13. Santiago 13, por favor, 3, verso 13. Cuando lo tenga, diga amén. Póngase de pie, mi hermano. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? No, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, no tiene una capacidad de ver más allá, hermano, de lo terrenal. Ese es el asunto. Verso 16, porque donde hay celo, contención, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué dice? Perversa. Verso 17, pero, o sin embargo, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo, hermano? Pura, es decir, saludable. ¿Cuántos de aquí quieren ser sanos? ¿Cuántos de aquí quieren ser saludables? ¿Cuántos quieren edificar esta iglesia? ¿Sabe cómo lo haremos? Con conocimiento, pero también con el amor de Dios. Porque mira lo que sigue diciendo. Después es que, hermano, pacífica. Después que es amable. Después benigna. Después llena de misericordia y de buenos frutos. ¿De qué? Por eso Jesús dijo: un árbol bueno, sano, ¿qué dará? Buenos frutos. Pero un árbol malo, no sano, ¿qué dará? Malos frutos. ¿Qué más, mis hermanos? Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso Pablo dice: seguid la verdad, mis hermanos. ¿Cómo? Aferrándonos a estas verdades, mis hermanos. ¿Cómo? Manteniéndonos. Aférrate, mantente. ¿Cuántos dicen amén? Mira, tenemos que hacer varias cosas: seguir la verdad, aferrándonos a la verdad, manteniéndonos la verdad. ¿Qué más? Viviendo y hablando la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Pablo, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, a través de Pablo, quiere que la verdad de Dios, mis hermanos, es decir, su palabra, nos gobierne, mis hermanos. ¿Qué? En cuanto a todo lo que piensas, dices y haces. Pero ¿cómo dice que lo hagamos todo esto? Con algo muy hermoso. ¿Sabe cómo? Con amor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el cristiano verdadero es aquel que tiene un amor verdadero. Toma la mano de tu hermano que está a tu lado y vamos a ser evidentes, mis hermanos, en la vida de esta iglesia local. Y es la iglesia que da un fruto del amor de Dios, que nos dice en 1 Timoteo 3:15 que es columna y baluarte de la verdad. Así es que, mis hermanos, que la verdad y el amor que opera en esta tarde nos ayude a evidenciar nuestra vida cristiana, apoyándonos los unos a los otros. Yo te pido que ahora levantes la mano de tu hermano y que le digas: Señor, quiero ser firme con todo esto que acabo de aprender. Yo necesito ser firme en mis convicciones, Señor. De hecho, el impulso que me mueve a defender la verdad, Señor, siempre será producto de mi amor hacia ti, pero también hacia mi hermano, hacia mi prójimo. De manera, Señor, que yo voy a cuidar mi manera de hablar,